Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, también otras formaciones. Nos hemos marcado pues los objetivos de incentivar el empleo y que haya programas de formación y promoción, y apostar por esa promoción económica, garantizar también la protección social, básicamente en lo que es el RGI, la ayuda a complemento de vivienda, etcétera, etcétera. Y con todo, se ha hecho una jerarquía de prioridades, teniendo en cuenta que el gasto dedicado a lo que puede ser sanidad, educación y protección social, supone el 75% del presupuesto. Pues esa es la cuestión, el ejercicio de aproximación con las enmiendas que pueda presentar el Partido Socialista, porque el plazo de enmiendas y otras formaciones, otros grupos parlamentarios, el plazo de enmiendas termina de presentación de enmiendas el 2 de diciembre, se abre por lo menos la posibilidad de que los presupuestos puedan ver la luz verde, no necesariamente con el voto positivo activo, sino una posición política favorecedora para la aprobación de los presupuestos. Estamos en esa fase. Nosotros, en todo caso, la dificultad que tenemos es para compartir la jerarquía de prioridades. Nosotros dijimos desde el principio, y vamos a seguir así, además, pese a quien le pese o incomode nuestra posición a quien incomode. Es decir, nosotros queremos contribuir a que este país cuente con unos presupuestos que no contengan recortes y que garanticen la protección social efectiva al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de este país, viendo que en el ADN de cualquier formación política, de cualquiera, tendría que estar dar cobertura social y protección social para que se pueda vivir con dignidad en este país. Y eso tiene un coste, y ese coste hay que ponerlo por encima de otros costes. Esa es la lectura que desde Euskal Herria Bildu llevamos haciendo desde hace semanas y vamos a seguir haciendo. ¿Estos van a ser los presupuestos que nos satisfacen a los socialistas? No, este no es nuestro presupuesto. Este es el presupuesto del PNV, es el presupuesto del gobierno vasco, ¿no? Pero pensamos que esta negociación abierta mejora sustancialmente las cuentas públicas que había presentado inicialmente el Partido Nacionalista Vasco y, por lo tanto, sin ser nuestro presupuesto, nosotros lo haríamos de otra manera. Si esto culmina de forma adecuada, bueno, pues se puede llegar a un escenario de acuerdo que pueda facilitar la aprobación de los presupuestos. Pero hoy por hoy, hoy por hoy la abstención del Partido Socialista estaría garantizada, por lo menos con esas cifras que estamos manejando. Si culmina la negociación de la forma adecuada, como decía Joseba, hasta el 2 de diciembre tenemos de plazo para presentar las correspondientes enmiendas y se cumplen los requisitos que nosotros establecemos, pues podríamos llegar efectivamente a facilitar esa aprobación de las cuentas públicas. Nosotros tenemos muy claro que la prioridad del presupuesto en una época como esta tiene que ser el mantenimiento y la creación de empleo. Es mucho mejor, en vez de gastarnos dinero en subsidios, que no haga falta porque la gente trabaja. Entonces, nosotros creemos que esa es la prioridad que debe tener este gobierno.